estamos transmitiendo desde Ciudad Delicia, Chihuahua, una ciudad bendecida por el Señor, porque la iglesia aquí ejerce su gobierno, la iglesia ora con autoridad, la iglesia está creciendo en entendimiento, y cuando la iglesia crece en todo esto, la ciudad se le manifiesta la bendición a la ciudad, y estamos muy contentos. Hoy tenemos casa llena. Nada más pues nos saludamos así nada más, ¿verdad? Un abrazo entre todos, y a usted le damos la más cordial bienvenida. Esta transmisión de Agua Viva para las Naciones desde Ciudad Delicia, Chihuahua. Le pedimos que por favor comparta para que otras personas puedan recibir el mensaje de esta mañana. Hoy vamos a continuar leyendo Hechos 10, pero antes que nada pues vamos a orar para darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por la bendición que hemos recibido en Cristo. Te damos gracias porque somos participantes de la mente de Cristo. Te damos gracias porque nos has sentado en lugares celestiales juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque nosotros operamos en la sabiduría que viene de lo alto y que somos coparticipantes, Señor, en este proceso de edificación de tu iglesia, porque la iglesia tú la edificas y la iglesia es tuya. Tenemos una actitud de humildad para aprender y para escuchar la voz del Espíritu que nos guía a toda verdad y nos recuerda todas las cosas. Declaramos pues, Padre, que este día nos hablas claramente y esto produce la formación de Cristo en nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, leímos la primera parte de Hechos 10, del 1 al 7, la parte de Cornelio. Ahora vamos a ver la parte de Pedro, ¿sí? Porque son hechos simultáneos. Dice: al día siguiente, mientras ellos viajaban por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la sexta hora. Estamos hablando de ellos. Si nos regresamos un poquito al 7, dice: en cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a sus 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, les envió a Jope. Y aquí vemos en el 7 una reacción inmediata de Cornelio, doctor. O sea, Cornelio no tenía paradigmas religiosos, ni mucho menos. Él tiene la visión, tiene ni dudas. Él dice: este es Dios, y inmediatamente toma la decisión de salir. Vamos a ver la contraparte cuando hay prejuicios religiosos, ¿verdad? Que aquí se va a dar en el caso de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la sexta hora. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Y aquí es clave, porque él sí identificó quién le habló. O sea, independientemente de la instrucción, él identificó que le hablaba el Señor, ¿verdad? Entonces dice: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez y le explica, imagínese: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. O sea, la primera pudiéramos decir que hubiera una impresión, pero cuidado, porque la voz era de Dios y él sabía que era de Dios. La segunda le explican y ni con la segunda tuvo que haber una tercera intervención del Señor, y después la visión le es quitada. Es interesante que dice: esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Sí, doctor. Nada más para redondear la explicación, no sé si lo ibas a hacer ahorita, pero adelante. Para los que quizás no han entendido, pues muchos animales estaban prohibidos por la ley judía, la ley mosaica, que Dios se le había entregado a Moisés.
estaban prohibidos comer muchos animales, entre ellos el cerdo, el que todos conocemos, que los judíos todavía no lo comen, ¿verdad? Mariscos, un montón de cosas estaban prohibidas. Animales con pezuña hendida Hendida. y otra cosa. Entonces, sí es fácil entender el sobresalto de Pedro, ¿verdad? Al estar recibiendo la revelación de que ya se puede. Pero para eso es muy importante lo que vas a seguir leyendo de cómo el Señor purifica. Ok, y vamos a retroceder un poquito. Fíjese bien, la visión, el cielo abierto, un objeto que descendía y bajado por sus cuatro extremos a la tierra. Aquí hay mucha información. Primero, un cielo abierto. En el nuevo pacto hay ¿cómo le diré? Una confirmación absoluta que para los hijos de Dios el cielo quedó abierto. No es un proceso de que los cielos se abran, los cielos quedaron abiertos por la perfecta obra de Cristo. Una característica en el antiguo pacto es que los cielos quedaban abiertos para los justos. Entonces, en el nuevo pacto, por la justicia imputada a nosotros, no ganada, los cielos han quedado abiertos para los justos. En otras palabras, un cielo abierto significa una relación fluida con Dios. Y el cielo abierto también implica una bendición constante. En el nuevo pacto nosotros ni siquiera llegamos al nivel de relación. Nosotros hemos llegado a un nivel superior que se llama comunión, ¿sí? La relación se puede romper, la comunión no se puede romper. Una relación entre dos personas, alguien dice, oye, pues no me parece bien algo, con permiso, y se acaba la relación. La común unión no se puede separar, porque se quedó unido a un nivel, haga de cuenta, señor Ortiz, una fusión. Sí, sí, exactamente. Por eso dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, estos cielos abiertos simbolizan, Javier, la bendición que ya tenemos, la buena voluntad de Dios para sus hijos, la común unión que tenemos con Él. Y esto es después de la muerte y resurrección de Cristo. Estos son los efectos del sacrificio perfecto. Segundo, desciende del cielo. En otras palabras, como decíamos ayer, decía la señora Carmelita, en este pacto y en la herencia es unilateral. Es una decisión unilateral del Padre, ¿sí? De que lo que está en el cielo se haga una realidad en la tierra. Y después habla que es bajado por sus cuatro extremos a la tierra. En otras palabras, los cuatro extremos simbolizan los 4 puntos cardinales. Lo que está diciendo aquí es que ahora la bendición es para todo aquel que crea, ¿sí? Ya no está supeditada al pueblo de Israel. Aquí se abre esta bendición y se abre este pacto a todos los pueblos de la tierra. Entonces, aquí vemos cómo para Pedro, sin tener toda esta revelación todavía, cuando se le pide que rompa, sí, porque la primera parte no es para criticar a Pedro, él estaba en una posición, se puede decir que correcta, sí, señor. O sea, lo curioso aquí o lo fuerte es que identificando la voz de Dios, ¿cuál debió haber sido la reacción correcta? Obedecer, postrarse. ¿Qué otra reacción pudo haber sido correcta? Le estaba ordenando que matara y comiera. Entonces, mata y come. Él podía ver en ese momento, porque dice que él estaba orando. El micro. Él estaba orando y entonces dice como a la hora sexta. Entonces quiere decir que ya llevaba varias horas en esa actividad. Y dice que tuvo hambre, pero mientras le preparaban, pues, o sea que ya le estaban haciendo de comer. Y el Señor le dijo, mira, aquí está ya puesta la mesa, mata y come. O sea, tenía que hacer una acción. Así es. De ir, matar y comer. Pues Así por es. supuesto prepararlo, ¿verdad? Claro. Pero él desobedeció. Y sin ser tan duros con Pedro, porque la realidad es que la instrucción sí era confusa, porque él todavía no tenía a plenitud el conocimiento de este pacto. Lo mínimo que pudo haber hecho Pedro era haber preguntado.
Exactamente. Señor, me parece, no entiendo. Señor, explícame. Señor, te voy a obedecer, pero esto está en contra de lo que… O sea, la actitud de Pedro pudo haber sido totalmente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta de Pedro hasta cierto punto es retadora. Oye, no lo voy a hacer, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cuál es la actitud ante la revelación? Ante la revelación, tenemos que tener muy claro, no todo lo entendemos todavía. Y como es progresivo y gradual, del Señor por mucho tiempo, que es correcta, pero Él puede venir a cambiarla en el momento que Él quiera también. Aquí este punto es importante, Mónica, porque hay que tener cuidado entre la diferencia entre revelación e iluminación. Lo revelado no es cambiable, lo revelado quedó escrito, sí, porque a veces utilizamos terminología que podemos confundir, lo hacemos todos. Lo revelado quedó escrito. En otras palabras, la revelación se le dio a los apóstoles, ¿sí? Por eso es que mucha gente, más bien después vemos en las escrituras que en base a lo que recibieron los apóstoles, sobre eso, que es el fundamento correcto, que es Cristo y lo ya revelado, sobre eso no es negociable, se sobreedifica. Pero entonces el proceso de la iluminación a veces le hemos llamado revelación, ¿sí? Que es distinto y puede confundir, porque todos lo hemos hecho. La realidad, siendo sumamente estricto teológicamente, ya no hay más revelación, ya está dada, es el logos, ¿sí? Pero sí un aumento de la iluminación, y esto es progresivo, va a provocar la renovación. Pero ahorita lo que decía el señor Ortiz, como es progresivo, va a haber cosas que todavía no entendemos. Vamos a decir, se trae al escenario cierta iluminación que de repente nos puede golpear, chocar. En el caso de Pedro, lo correcto hubiera sido: no lo entiendo, pero no lo desecho, ¿sí? Esa es la actitud que se tiene que tener para la iluminación del entendimiento. Lo que no entienda, no lo desecho y voy a esperar. Y no lo refuto, siempre y cuando, Gaby, no sea contrario a la revelación. Esta es la clave, ¿sí? La revelación ya no es movible. Por eso dice que la palabra profética más segura es la que ya está escrita, ¿sí, doctor? Aquí hay una excepción, pero muy comprensible. Cuando en Efesios Pablo le dice a los efesios que les dé espíritu de sabiduría y revelación, y para el entendimiento, ¿cómo dice? Espíritu de sabiduría y de revelación y entendimiento. Sí, pero dice una parte, alumbrando los ojos. ¿Por qué menciona revelación? Porque estas cosas que estaba enseñando Pablo para los nuevos era una cosa completamente fuera de la ley judía. Entonces, lo que le está diciendo, esto es revelación, que les dé entendimiento de que esto es lo revelado por Dios, porque pues, en el Antiguo Testamento ni por acá había eso, ¿verdad? Pero que pueda ser discernido por el entendimiento. Y también en una acepción, pudiéramos decir hasta gramatical, la palabra revelación es quitar un velo, pudiera ser como develar. Entonces es aceptable. Lo único que tenemos que tener cuidado es que lo revelado ya no se le puede ni quitar ni agregar nada. Más bien ahora la importancia es cómo se nos quita este velo por medio de la iluminación que viene del Espíritu Santo, porque esto no es de interpretación personal, ¿verdad? Y una vez que nos es iluminado, nos permite entender lo que realmente lo revelado quería decir. Precisamente por eso es este programa. Este programa tiene la finalidad de leer la Biblia versículo por versículo, pero con iluminación, porque bajo una óptica ya del nuevo pacto
y con una mentalidad de reino. Ayer hablaba con un médico que le mando un fuerte abrazo allá a Mexicali, y él vino al congreso de octubre. Fuerte abrazo al doctor Ortiz. Y tuvimos la oportunidad, cuando fuimos a Chihuahua, de que nos fuimos platicando Tommy, Basilio y su servidor con él. Y dice: oye, pues después de platicar con ustedes y de tener ahí estos acercamientos de lo que se enseñó, dice, ahora empiezo a leer una Biblia nueva. Y le digo: efectivamente, una vez que empieza la iluminación, literalmente parece que estamos leyendo otra Biblia. Es la misma, pero adquiere otra connotación, otra visión. Pastor Sergio. Pues yo creo que tiene que ver con esto que dice, apóstol, porque se me hizo muy interesante buscar la etimología de ciertas palabras que se están utilizando. Adelante. Y dice que mientras le preparaban algo, refiriéndose a este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Porque tenía hambre, dice que le sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis viene de la palabra griega éxtasis, que significa desplazamiento de la mente, aturdimiento, asombro, espanto o éxtasis. Entonces me llama mucho la atención de lo que dice primero, ¿verdad? El desplazamiento de la mente, porque para poder entender las cosas eternas tiene que haber un desplazamiento de la mente, si no, no lo podemos entender. Y luego cuando dice y vio el cielo abierto, que también, como dice usted, es algo que utilizamos muy comúnmente para el nuevo pacto, de que ya hay cielos abiertos. El término cielo es de la palabra ouranos, que significa cielo, pero como la morada de Dios, no como un aspecto físico, no como el cielo natural que nosotros no como el conocemos, firmamento. no como el firmamento, sino como la morada de Dios, por implicación, felicidad, poder, eternidad y específicamente el evangelio. Entonces a mí esto me vuela la cabeza, porque es en ese momento a Pedro se le estaba abriendo la eternidad misma. Entonces qué impresionante que después de, pues eran las primeras experiencias de lo que había traído como resultado el nuevo pacto. Entonces a mí el entrar al detalle, ¿verdad?, de saber lo que significa esto me parece maravilloso. Claro, precisamente por eso el nuevo pacto lo entendemos así, de la manera más sencilla, un nuevo pacto, pero realmente es una nueva dimensión. O sea, este pacto nos mete a una dimensión diferente, nos pone en un cumplimiento de un tiempo donde quedaron los cielos abiertos, nos pone en el cumplimiento de los tiempos donde ahora la iglesia es la esposa del Señor, la que tiene nos mete en esa dimensión eterna, a la dimensión que le llamamos sobrenatural. Entonces realmente son los efectos de este pacto que nunca habían sido experimentados antes, ¿verdad? Pues sí, yo creo que mandamos saludos y luego pasamos con nuestra querida Liber. Sí, porque ya el doctor ya me estaba viendo medio mal, porque ya quería que saludáramos. Dice el doctor que siempre le echamos la culpa. Bueno, queremos saludar a Douglas desde Brasil, que nos está viendo, a Jasi López desde aquí mismo, de esta localidad. También queremos saludar a Magdalena desde Jonacatepec, a Elcida desde Venezuela, a Giselle desde Chihuahua, a la pastora Rosy de Chihuahua, y también es otro Douglas Jacome desde Guatemala. Entonces queremos mandarle saludos a cada uno de ellos y recordarles, también está conectada en este momento Liliana Gallegos, es meu Porto para los que la ubican de otra manera. Tenemos también a Madeline Licitra desde Brasil también. Y tenemos a algunas personas: Ever Lozano, Ana María Monroy, Chito Treviño, Eira Sael, Jonathan Andrés Peñafiel, Didi Sanzán, Verónica Rascón, Ali Rodríguez desde Nueva York, Marco Encinas desde Chihuahua. Y bueno, pues son varias las personas que se comunican. Si me puede pasar la pastora Rosy el comentario de Madeline. No lo veo aquí en mi computadora. Y pero bueno, queremos saludarles, y aprovecho en lo que la pastora Rosy me pasa por aquí por mi móvil el comentario, pues pedirles que aprovechen y que puedan compartir esta transmisión
Recuerden que esta es una transmisión que ahorita en este momento está en vivo y pueden seguirnos otras personas más, pero que aparte se queda guardado en el Facebook. Así es que si lo comparten y la persona no lo puede ver en este momento, lo puede ver después, ¿verdad? Y aquí, bueno, tengo el comentario primero de Elcida Migdalia Márquez. Dice: abrazo a todos, señora Gaby, señora Liber, señora Leti, señor, yo no sé si aquí probablemente se confundió porque dice señor Quiroz. Señor Doctor Ortiz. Ugarte, yo creo que era señor Ortiz, a lo mejor el autocorrector No se ahí pida le Quiroz movió. usted, ¿eh? Pastor Sergio, apóstol Rafael, gracias por los discipulados, son imperdibles, dice. Y Julio Velázquez también dice: qué bendición es ver y saber que esta verdad está corriendo por las naciones. Saludos desde Los Ángeles, California. Abrazo a Julio. Y Madeline Licitra dice: desplazar la mente, está en portugués, estoy tratando aquí de traducir. Desplazar la mente es poder entrar en la comprensión eterna. Tremendo, dice. Así es, por eso lo que vamos a ver es que ahora se va a confrontar. Toda esta visión era para llevar a Pedro a entrar o llevar primeramente el evangelio a los gentiles, el evangelio del reino, ahora sí a toda nación, que después tristemente tiene que ser sustituido por Pablo, ¿verdad? Pero de todas maneras Pedro cumplió su función a los judíos, ¿verdad? Y no le tiramos, ¿cómo se dice? Leña ni carrilla a Pedro, no vaya. A Pablo le hemos echado muchas porras, ¿verdad? Pero bueno, todo esto se está preparando. Estos 3 puntos son de vital importancia. No quiero salir todavía de ahí. Cielos abiertos, ¿verdad? Lo que desciende, y tercero, los 4 puntos cardinales. Esto era para todos. Y me voy a empezar a meter en problemas, joven Ortiz. ¿Me apoya? Pero antes de meterme en problemas, sigue la señora Liber. Bueno, me quedé meditando ahorita en el proceso que es la iluminación. La revelación está dada al 100, pero yéndome un poquito a mi profesión, si un ojo permanece en una oscuridad total durante un tiempo prolongado, si yo le doy toda la luz completa, en lugar de ver, lo voy a cegar más. Entonces, cuando habla de un proceso alumbrando los ojos del entendimiento, otro detalle, desde el punto de vista de la óptica, no existe la oscuridad, existe la ausencia de luz. Entonces, cuando no hay luz en el entendimiento, que es la voz o la dirección, la guía del Espíritu Santo, no voy a poder ver absolutamente nada. Entre más prolongado, insisto, el tiempo que yo permanezco en oscuridad, menos puedo proyectar yo a un paciente una luz directa, porque lo voy a cegar. Esto tiene que ir en un proceso de irlo adaptando en una intensidad de luz, más luz, hasta poderle dar el 100 de luz. Si no, no va a producir. Excelente comentario, Liber. Excelente comentario. No sé si ustedes, creo que aquí se dijo esa revelación, no sé si por Lucas Márquez o, bueno, esa iluminación de que en un pasaje del Antiguo Testamento los enemigos de los israelitas les dijeron que los iban a contestar y que les iban a sacar el ojo derecho. Y él explicó que el ojo derecho está conectado no con lo matemático, lo material, sino que el ojo derecho puede percibir algunas cosas del ser. El derecho es con lo lógico y se queda únicamente viendo por el lado científico. El lado derecho lo están cruzados, la manera en la que funciona la vista, científicamente comprobado. El ojo derecho actúa sobre el hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo es el encargado de los procesos lógicos y matemáticos y racionales, y el hemisferio derecho está conectado a las cuestiones sentimentales. Entonces, en el momento de sacar el ojo derecho,
la visión de las personas tienen una visión más sentimental sin poder tener un razonamiento lógico de las cosas. Entonces, cuando uno tiene una percepción emocional, nos lo ha dicho muchas veces el apóstol, cuando somos almáticos hay una distorsión de la realidad y lo que debería ser entendido de una manera puede ser distorsionado dependiendo del estado de ánimo por el cual está pasando la persona. Por eso les querían, sí, aunque no supieran, les querían quitar el ojo derecho para dejarlos sin una cuestión lógica pensante y dejarlos de alguna manera susceptibles a estar manipulados emocionalmente. Pues precisamente por eso es que los cielos abiertos no quedan a capricho ni emocional, ni a un capricho de ninguna, ¿cómo le diré?, práctica ni siquiera espiritual de los hijos. Los cielos abiertos quedaron abiertos por una disposición legal de Dios. Esto es bien importante, porque todavía hoy se canta y se puede durar cantando horas pidiéndole a Dios que abra los cielos, ¿sí? Y creen que por cantar 10 horas Dios va a decir, bueno, ya el cantómetro ya llegó al punto, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a abrir los cielos. No, precisamente por eso, porque como este no es un asunto ni emocional, ni tiene que ver con lo que nosotros hacemos, la apertura de los cielos quedó abierta por la perfecta obra de Cristo. Esto también fue un suceso, lo que predicábamos el domingo. Entonces nosotros hoy adoramos cantando con otro entendimiento, por gratitud, y que se puede manifestar la presencia que ya tenemos. Eso no lo dudamos en lo más mínimo. Adoramos con toda la pasión, y la manifestación de la presencia es algo que se tiene que dar. Pero ya no adoramos, ni cantamos, ni nos desgarramos la garganta para que Dios abra los cielos, porque esos quedaron abiertos. Ya se disfruta por la fe, exactamente. Por eso esos 3 puntos son tan importantes. Lo digo con mucho respeto, pero aún en el ámbito apostólico hay personas que creen que si no se canta determinado tiempo, los cielos están cerrados. Y esto es prácticamente ofensivo a la obra perfecta de Cristo. Esto ya quedaron abiertos para los hijos. Por eso nosotros tenemos en este entendimiento que tener muy claro que el cielo y la tierra se han unido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cielo es el ámbito de gobierno de Dios, no es un lugar físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todo lugar donde gobierna Dios, el cielo está presente. Y nosotros por eso somos participantes como habitantes del cielo con los derechos celestiales en esta tierra. Otro punto muy claro que queda ahí es algo que desciende. Volvemos al punto, esto fue unilateral. En el nuevo pacto no está condicionado a ninguna actividad personal. Esto es una decisión, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha enviado. O sea, es algo que proviene de arriba, ¿sí? Y lo último, estos cuatro ejes cardinales, donde ahora está todo aquel que crea, puede entrar a esta dimensión, ¿verdad? Bueno, sí, Gaby, adelante, y luego otros saludos, yo creo, Sergio. Sí, apóstol, me llama mucho la atención el momento, como una escena, cuando desciende ese lienzo blanco. Si regresamos a cuando Juan el Bautista está en el río Jordán, él tuvo una iluminación de su tiempo y su momento, porque dice que vio acercarse a Jesús. Me llama mucho la atención que en la traducción en español utiliza las mismas palabras y crea, para mi punto de vista, un poquito de falta de información más específica. En la traducción ortodoxa dice que Juan vio venir a Yehoshua y dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. La iluminación que tuvo Juan en ese momento fue de el Cordero. Dice la Escritura que Jesús se fue sumergido y al momento que salió del agua lo llama de otra manera. La traducción en español dice: Jesús fue bautizado y Jesús sale del agua. La traducción dice: Yeshua fue sumergido y al salir lo llama como el Rabí, el Rey
el Mesías. Y así es como esta traducción se dirige a Jesucristo desde ese momento hasta que Él es crucificado. Entonces me llama mucho la atención ver esta escena cuando es sumergido y sale, que cambia su nombre y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. Pero antes de eso menciona la escritura que los cielos, tres cosas, fueron abiertos. A partir de ese momento los cielos fueron abiertos. Así es. Desciende una paloma, el Espíritu Santo En forma de paloma. Así es. Y se escucha la voz que dice: este es mi hijo el amado, a él escuchen. Si traemos esa escena a este momento, Pedro pudo tener la iluminación de ver los cielos abiertos, pero inmediatamente los cielos se cerraron, no en el sentido de que se hayan cerrado, sino que él vio que lo que descendió fue elevado. Solamente tuvo una oportunidad de visualizar una iluminación de la revelación. Sí, y más que nada, esta instrucción no la pudo captar por faltarle iluminación. Ahorita que hablaba Liber, ese tema científico tan interesante, si nos trasladamos a la primera creación tiene un serio problema, que es la oscuridad. O sea, dice que todo estaba oscuro, desordenado y vacío. ¿Qué significa esto? Que hoy la iglesia es la nueva creación, pero puede tener problemas de iluminación. Hasta que es iluminado, el siguiente proceso, Javier, es que se empiezan a crear las cosas o se empieza a llenar la tierra. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede interpretar esto? En la nueva creación, esta nueva creación que somos nosotros, que ya es perfecta, pero para efectos terrenales, si no tiene iluminación, no va a ser productiva. ¿Sí? Porque es a través de esta iluminación que hay luz que empieza a crearse y llenarse. Por eso se dice que la tierra estaba desordenada, en tinieblas y vacía. Después de que se ilumina, puede venir el orden y la creatividad. Precisamente la palabra orden para Dios siempre ha sido importante. Dios es un Dios de orden. El problema es que nos le enseñaron como orden de culto, ¿verdad? De que no se mueva un niño, de que no se oiga un ruido, de que todo esté fríamente calculado. No se habla de ese no es el orden del que está hablando, sin estar, ¿cómo le diré?, deseando que haya un desorden en la sala, en la audiencia. No, el orden tiene que ver con la forma como Dios trabaja. Por eso inclusive en los sacerdocios se habla del orden de Melquisedec. Un orden tiene que ver con una ¿cómo le diré? El orden tiene que ver con cuando alguien pertenece a un orden, ¿cómo explicárselos? Como un linaje, algo parecido a un linaje. Y también que tiene un ordenamiento, tienen pasos ordenados como proceso. En otras palabras, el orden de Melquisedec es como linaje, pero también tiene otro orden operativo que no tiene nada que ver con el orden levítico, nada que ver. Adelante, Javier. Sí, por lo regular No yo trato de buscarle siempre el lado pragmático a las cosas, ¿no? En el entendimiento de llevar a la práctica o al tiempo presente todas estas revelaciones o la iluminación. Tenemos la revelación ya en la palabra, y viene la iluminación, la cual nos permite ver en el ámbito espiritual lo que ha de manifestarse. Así es. Entonces, para un estado pragmático, como cristianos, como seguidores de Cristo, yo creo que algunos también nos hacemos la pregunta, de los que están ahorita siguiendo Adelante, la transmisión, es: ¿qué tengo que hacer yo diferente para que a través de lo que se me ha revelado la iluminación pueda ser más tangible? Yo sé que a lo mejor puedo hacer una pregunta retórica, pero ¿qué tengo que hacer como cristiano, como seguidor, para que esa iluminación
que va a liberar o va a abrir mi entendimiento, mi vida práctica, tiene que suceder para ver todo materializado. Y no me refiero solamente a las riquezas que ya se nos fueron dadas, sino me refiero a todo lo que por fe perseguimos como hijos de Dios que se nos ha sido dado, ¿no? Entonces es una pregunta muy, muy directa, apóstol, pero que nos va a llevar unas 2 horas, Javier. Que en algún punto yo creo que todos nos hacemos esa pregunta porque aprendemos Claro que de revelación, pero queremos ir más allá. ¿Cómo le hago? ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo tengo yo que, en qué posición debo estar? Bueno, sabemos que tenemos la posición como hijos, ¿no? Pero ¿qué más? Sí, tengo para que buscar? sea práctico. Sí. Es una pregunta muy buena. No es sencillo contestarla de una manera simplista. El detalle es esto, pero nosotros tenemos que, a la información que nos estamos exponiendo, que ya es iluminación, prácticamente tiene que ser esta muy, muy repetitiva. Otra vez, o sea, hay gente que critica que de repente cuando se habla de la verdad presente se dice es que es muy repetitivo. Sí, porque es masificar, o sea, es como le diré, imagínense todos los paradigmas que tenemos de cuántos años. Entonces tiene que haber un alto nivel de saturación en la palabra hasta que haya gente que diga ya pasó de un conocimiento a una iluminación. Por eso aunque se hablen de diferentes temas, tiene que ser saturar primero. Esa es una fase muy importante. Segundo, lo que ha sido entendido tiene que ser practicado. Si no se practica, no va a llegar esto. Y ojo con esto, no significa que en cuanto lo practiques el resultado sea inmediato también. Porque mucha gente dice, yo ya lo creí, ya lo dije, ya lo confesé y ya mañana aparece eso. No, porque inclusive aquí tenemos que entender de que en el propósito eterno Dios también tiene tiempos específicos para cada persona. Hay un tiempo en el que ya vivimos, pero hay tiempos diferentes para cada persona. Entonces, fíjate cómo hay un orden. Creí, por tanto, hablé. En otras palabras, esto ya tiene que llegar a un punto, Javier, que lo creído se convierta en algo prácticamente automático. Y no significa que los resultados se van a ver de inmediato, pero ya se entró a un nuevo estilo de vida de acuerdo al iluminado. Entonces ahora se practica, se cree y se cambia el lenguaje. En otras palabras, nosotros empezamos a tener una potencia creativa por lo que hablamos. ¿Cuánto tiempo tardará que esa semilla dé fruto? No sabemos. Habrá ocasiones que sea inmediato, habrá ocasiones que se lleve un tiempo, habrá ocasiones que se pueda llevar hasta una generación. Pero nosotros no somos de los que si no vemos no creemos. Nosotros somos de los que creemos aunque no vemos. ¿Sí? Eso es en cuanto a algún área. Otra área que tiene que ver con nuestro estilo de vida es que esta masificación, saturación, tarde o temprano nos va a generar una identidad en la cual tú ya vas a vivir de manera casi automática. Nada más que hay que tener cuidado con este punto que para mí es muy importante, ¿verdad? No necesariamente todo va a dar fruto de manera inmediata, puede variar, pero de que es la verdad, ¿verdad? Ahí poquito, Javi, ¿no? Doctor. Acabo de Y leer luego Leti. una publicación de nuestro gran amigo el apóstol Lucas Márquez, que dice que el obedecer los principios, ¿cómo le llamamos? De Dios, los diseños. Primero es un acto de obediencia, después se convierte en un hábito. Claro. Sí, uno empieza a vivirlo de manera casi automática. A eso se puede llegar. Es más, ya hemos llegado en algunas áreas de nuestra vida a eso. Señora Leti. Sí, mi comentario es sobre algo que en este momento yo traía a memoria de experiencia, pues puedo decir experiencia personal, ¿verdad? Claro. De un camino ya recorrido. Y a una conclusión que yo he llegado respecto al comentario de
De Javier. Es que son muchos factores, es multifactorial para que nosotros podamos llegar a ese punto. Son muchísimas cosas que en el proceso, en el trayecto de toda nuestra vida, nos vamos ahora sí que dando cuenta y llega la iluminación de que todo eso tenemos que pasar por diferentes etapas para que eso pueda. Algo que a mí me ha marcado mucho y que me toca muy profundo es que Dios siempre examina las intenciones de nuestro corazón, porque si todo está ya al 100 pero las intenciones no son las correctas, yo creo que no hay nada al 100. Sí, el proceso no es tan sencillo, porque imagínense que el proceso donde termina es en la conformación. O sea, el proceso termina en que nosotros quedemos exactamente iguales a Cristo, pero no nada más en la genética, en la vida práctica. Sí, claro, entonces el proceso, como hizo Leti, es multifactorial. Yo más bien aquí lo que haría la pregunta al panel, después de que Javier participe, más bien, ¿qué puede abortar esto? O sea, aquí lo que tendríamos que preguntarnos más bien es, ¿se puede abortar estos procesos? Sí, o retardar, sí se puede. Por eso precisamente hemos hablado del nivel del alimento, que es ¿cómo la palabra que está utilizando cuando parece que es repetitivo, pero no es saturación? Esta saturación es porque tiene que llevarnos a que ya concluyamos prácticamente de una manera automática. Entonces, por eso el nivel de alimento no debe cambiar. Se pueden ver diferentes ópticas o diferentes problemáticas o diferentes temas, pero el fundamento, el entendimiento, el por qué, el para qué, va a tener que seguir siendo el mismo. Entonces llega un momento en que esto se va a convertir, como decía el doctor ahorita, prácticamente en algo automático, habitual, pero se lleva un ratito. Javi. No, definitivamente, y yo creo que quedó bastante claro, apóstol. Algo que yo quería compartir con ustedes y con las personas que nos están siguiendo por internet es, ahorita mi suegra nos está siguiendo también, y ella es una de las personas a las cuales yo le debo el que haya fortalecido en enseñanza mi fe. Bien rápido, cuando recién nosotros nos casamos, yo tenía un carrito, no era nuevo, y siempre lo lavaba y el Mustang. No era un Mustang. Era un Dart. Ah, sí. Sí, blanquito, me acuerdo. Entonces yo siempre lo lavaba, salía y me gustaba traerlo limpiecito. En eso sale mi suegra y me dice: hijo, ¿no te gustaría un carro nuevo? Digo, claro que sí, ¿quién no quiere un carro nuevo? Y dijo: cada vez que estés lavando tu carro, agradécele al Señor por tu carro nuevo. No lo pidas, todo se nos fue dado. Y yo, pues sí es cierto, no tengo que pedir lo que ya es mío. Y lo empecé a hacer. En esa ocasión, hace muchos años de eso, a los 3 meses ya estábamos estrenando carro nuevo. Pero el ir fortaleciendo la fe, el creer lo que se nos ha sido enseñados en esta casa, el conocimiento del Evangelio del Reino, fortalece mucho más nuestra fe, y es algo en lo que Gaby y un servidor hemos estado operando. Tú lo dijiste en este año acerca de los negocios, y en este año nosotros empezamos a declarar: Señor, gracias por los negocios nuevos. Logramos abrir 2 pequeños negocios este año, y todo es gracias a esa constancia, a esa saturación que mencionas, de estar, no importa lo que pase alrededor, lo que nuestros ojos vean. Se nos puede estar, como normalmente digo, ¿no?, que se nos puede estar cayendo el cielo a pedazos, pero el creerle a Él en el entendimiento, en la revelación y en la iluminación de su palabra a los hijos que somos herederos, las cosas suceden y no tenemos que desesperarnos, y el tiempo llega como quiera. Así es, Javier, eso va a llegar. La cosa es no abortar, esa es clave. Señora Gaby. Sí, anoche en el discipulado, por cierto, muy, muy interesante,
yo me quedé con una pregunta que Sí, me señora. hice personalmente y que le hice a mis hijos llegando a casa, y me gustaría lanzarla a todas las personas que estamos escuchando esto. Y la pregunta es: ¿sabes que eres heredero? Exactamente. Porque ¿qué puede detener o abortar el propósito? El simple hecho de desconocer que somos herederos. Así Somos es. herederos, la palabra lo dice, y no nada más hemos sido capacitados con la mente de Cristo, que escucha el lenguaje del Espíritu, sino que el momento crucial o importante al que aspiramos como herederos es que no solo escuchamos lo que el Espíritu dice, sino hablamos, y al momento de hablar hablamos el lenguaje del Espíritu y las cosas suceden. Claro, por eso ayer yo sé que fue muy fuerte lo que dijimos, ¿verdad? Y quiero dejar muy claro, no le estoy, a nadie le dije que no le dé herencia a sus hijos, no, que los llevemos a una conciencia. Realmente, por ejemplo, yo me hago esta pregunta como papá. Yo podría sentir una carga hasta cierto punto moral cuando me toque dejarles mi herencia. No estoy hablando de la del Señor, porque todos los hijos, todos absolutamente, tienen herencia directamente del Padre. Los papás terrenales somos un instrumento para una partecita de la herencia. Pero yo sentiré una enorme carga moral haber trabajado, tengo trabajando desde el 91. Ya llovió un poquito, antes de la carrera ya trabajaba. Y me daría mucha tristeza que el día que les toque heredar yo a mis hijas lo que me corresponde a mí, no lo valoraran para el reino. Para mí sería triste. ¿Por qué? Porque hoy, en esta saturación del entendimiento, de veras, no lo digo por presunción ni mucho menos, porque aquí nos conocemos, es que ya todo lo que uno hace lo hace para el reino. O sea, realmente la motivación, y vienen los premios de que viene unas vacaciones, que te puedas comprar algo, que llega el carro, que pueda llegar la casa, que salgas de tus problemas económicos, la restitución cuando uno comete errores, todo eso. Pero realmente la motivación no es eso, la motivación es el reino. Y esto que dice Gaby, tenemos la obligación de llevar a nuestros hijos a ese entendimiento, porque la herencia que nosotros les podemos dar es una, pero la del Padre, nada más que como esta herencia está ligada al propósito, ahí es donde los tenemos que agarrar los chamacos y trabajarles esa mentalidad. Pastor Sergio, pues salude. Usted no quiere saludar, también se pone en un plan así muy… Pues es que no me dan chance. Ahora, Pues Gaby, Javier. ahora el enojado soy yo, no el doctor, porque no me han dejado saludar a la gente. No es cierto. Pues Leti está hable y hable, pues ¿qué le vamos a hacer? No, queremos saludar a algunas otras personas que se han comunicado por medio de hacer algún comentario. A Didi Sanzán desde Oaxaca, a Liliana de Barragán desde Indianápolis, a Ángela Fierro, a Eduardo Rivera, al pastor Raúl Cuadro desde Argentina, a Gaby Lara desde Monterrey, Elizabeth Maldonado desde Nueva York, Liliana Gallegos, había mencionado hace rato de Puerto Vallarta, a Sigifredo desde Houston. Sigi, felicidades porque ganaron los Tigres en el fútbol. María Sustaita, Alberto Gloria, Conchi Ugarte, entre muchas otras personas que están conectadas en este momento, Rafael Ochoa. Y bueno, tenemos unos comentarios también, apóstol. Bueno, dice Frank Ortiz, dice: wow, lo que ha sido entendido tiene que ser practicado, ¿verdad? Y luego pues también ahí, disculpen mi traducción del portugués, pero voy a intentarlo, de Douglas Naponuceno Barbosa. Dice: muchas personas no comprenden las cosas divinas porque creen que son complicadas de más, pero son simples, somos nosotros quienes las complicamos, dice Douglas. Dice: por eso que el reino es para los pobres de espíritu, porque está vacío de sí y entiende de primera las revelaciones del Señor, y el Señor no tiene que estar repitiendo o precisando las cosas y mostrándolas hasta 3 veces. Eso es lo que hizo el centurión. Estaba vacío, le dice: le doy para adelante. Pedro no estaba vacío y se pone a discutir 3 veces las instrucciones del Padre. Precisamente por eso aquí quiero antes de que continúe, Sergio, la importancia de no mezclar pactos. Esto es para nosotros, que ya por saturación lo hemos oído, es básico, pero hay gente que todavía no lo entiende.
Hay ministros que mezclan pactos, hay ministros que no entienden la importancia de la iglesia, hay ministros que están añorando, ¿cómo le diré? Eventos que no tienen que ver ni con la iglesia, celebraciones que no tienen que ver con este pacto, ritos que no tienen que ver con este pacto. Y quiero decirlo claramente, así como va, porque no tenemos esa responsabilidad de hablar como es. ¿Está de acuerdo conmigo, joven Ortiz? En amor, por supuesto. Así seguirán confundiendo a sus oyentes, quienes lo sigan oyendo, y no les va a quedar claro los cielos abiertos, la nueva creación, la posición de herederos, porque siempre estará sujeta a ver qué pueden hacer por la mezcla de pactos. ¿Qué se produce? Retraso y no vivir en nivel de hijos, ¿verdad? Continúe, Pastor Sergio, porque para mí era importante esto. Sí, también Douglas Jacome desde Guatemala nos dice: todo lo que ya se nos concedió en Cristo se manifestará a causa del propósito eterno. Eso es clave. Muy bien, Douglas. Y bueno, pues saludos nuevamente a todas las demás personas que están conectadas en este momento, y volverles a recordar que compartan esta transmisión. Queremos que llegue a muchas otras más personas, y sabemos que esta palabra será de gran bendición para otras personas. Y como decía ahorita alguien en un comentario, qué bendición que esta palabra esté corriendo por las naciones. Y pues bueno, Facebook ha sido un medio para que esta revelación, esta iluminación de parte de Dios corra por todas las naciones. Damos un adelanto de una sorpresa que tenemos ahí. Todavía no damos detalles, pero a partir del próximo año estaremos en redes sociales. Pero bueno, ya no es redes sociales. Va a ser un proyecto bien ambicioso de una cadena que nos pidió colaborar. Así es que vamos a estar llegando a muchos más lugares el próximo año. Pues todavía no quiero dar tanto detalle, doctor. Es que usted luego nos acelera ahí. Va a haber mucha expansión para este mensaje, gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro amigo Pedro, joven. Ay, Pedrito. Bueno, le vino una voz: levántate, Pedro, como decía Carmelita. La instrucción está muy clara: mata y come. Y tenía hambre, como dijo la señora Carmelita. O sea, te estaba hambriento. El cuate necesitaba hasta pollo hubiera comido. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Te voy a pedir, Sergio, que cheques la palabra común. Y si Gaby tienes ahí la ortodoxa, Gaby, por favor. Sucio. Bueno, eso no sería lo siguiente, porque utiliza dos términos: común o inmunda. A ver si común la pone como sucio. Unclean, sucio. Y abominable. ¿Y en el griego directo, Sergio? Bueno, en el griego directo, cosa común la maneja como inmunda o común, y en el caso de inmunda lo refiere como impuro, moralmente, lujuria, específicamente demoníaco o inmundo. Ok. Dice, la voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común o inmundo. Esto ocurrió 3 veces, y de repente el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí acerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Esto estaba pasando de una manera simultánea. Fíjese qué interesante, simultáneo. Cómo trabaja el Espíritu Santo en un tiempo perfecto, ¿verdad? Llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba ahí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, seguía dándole instrucciones. Ok, pero fíjese qué interesante aquí,
si no hubiera sido tan preciso el Señor, ¿qué se hubiera perdido? Porque vemos que Pedro no tenía toda la disposición. Aquí tuvo que ser la precisión y la insistencia del Señor, porque se hubiera perdido el propósito de que este evangelio del reino llegara a los gentiles. Y por el nivel de influencia de este hombre, no tenemos ni idea hasta dónde pudo haber llegado esto. Ya tenía prosélitos judíos. Otra vez, no tenían revelación de Cristo, pero tenían un corazón que por lo menos tenía disposición a las cosas de Dios. ¿Hasta dónde pudo haber llegado este efecto? No lo sabemos. Eso es lo importante de la obediencia a Dios. Muchas veces nosotros decimos, pues es que nomás me dijo que hiciera esto. Si no sabe la trascendencia uno de lo que obedecer en algo que parece simple o sencillo, no se imagina la trascendencia a dónde pueda llegar. Ayer me decía Sabinita un testimonio, no lo puedo decir aquí públicamente porque es muy estratégico ese testimonio, pero jamás uno se imagina hasta dónde puede tener una trascendencia. Es más, déjeme decirle algo, una declaración. Estamos muy contentos. Yo tengo actividades de consejero a nivel nacional en algunas actividades que tampoco puedo decir públicamente necesariamente, pero en ciertas reuniones, cierta declaración puede llevar a una trascendencia enorme. Precisamente por eso es que ninguna palabra es inocente en la boca de un rey. Ustedes son reyes. Como somos reyes, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos en serio. Cuando hablamos en broma es broma, pero cuando hablamos en serio, cuidado, porque esta trascendencia uno no sabe hasta dónde pueda llegar, ¿verdad? Y precisamente como no sabemos hasta dónde llegó esto, ahorita tenemos nada más hasta un punto, pero por eso tuvo que hablar tanto y tanto el Señor con Pedro. Algún día sabremos hasta dónde llegó todo el asunto de Cornelio, ¿verdad? Porque sí lo vamos a saber. Entonces Pedro bajó a recibir a los hombres y dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. ¿Por qué se lo tuvo que revelar a través de un ángel? ¿Por qué no se lo reveló directo al Espíritu a Cornelio? Porque Cornelio no estaba en Cristo. Todavía no estaba conectado a la fuente de la vida, al Espíritu Santo. Pero aún así, ya al haber sido escogido, mire cómo reacciona Pedro. Entonces les hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. También le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al día siguiente entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirle, se postró a sus pies y le adoró. O sea, Cornelio andaba más perdido que el hijo de la Llorona, pero tenía, comprensible totalmente, ¿qué revelación tenía el pobre? Nada, o sea, nada más había recibido una instrucción de un ángel, era todo lo que sabía, pero que obediente, hasta donde él sabía, Javier, una obediencia completa. Cuando Pedro iba a entrar, Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras hablaba con él, entró y halló que muchos se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ay, imagínense qué manera de casi le dijo: no sé qué estoy haciendo con ustedes. Perrillos. Bueno, así era Pedro antes de ser procesado. Y yo también en algunas cosas. Donde dice en el 28: vosotros sabéis cuán indebido es un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero,
pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por esto, al ser llamado, vine sin poner objeciones. Ay, Pedro, por favor. Sí puso poquitas, ¿no? Así que pregunto, ¿por qué razón mandasteis por mí? Entonces dijo Cornelio: hace 4 días, como esta hora, la hora novena, yo estaba orando en mi casa, y aquí un hombre en vestidura resplandeciente se puso de pie delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tienes por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente me envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Todavía no le cae el 20 aquí, porque esta declaración tiene que ver más bien con el merecer. O sea, esta no es una declaración de gracia. Él está diciendo: bueno, pues como ustedes son temerosos, como ustedes se lo han ganado, ustedes sí lo merecen. Exactamente. Entonces todavía vemos a un Pedro sin una revelación de gracia, ¿sí? ¿Dónde vamos? Sino que él le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, y otra vez vuelve a anteponer esta parte israelita, ¿verdad? Pero es verdad, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. A él le mataron colgándole sobre un madero, pero Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y testificar que es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Y ahora sí, empieza a predicar el evangelio. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, no lo dejó terminar el Señor. No le dio más chance de seguir predicando. ¿Por qué? Porque podía haber algún grado de todavía de error, ¿verdad? ¿Y qué hace? Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, quedaron asombrados. Aquí se les empieza a romper ya el paradigma. Ya aquí están incluidos absolutamente todos, no solo los judíos, porque el don del Espíritu del Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Híjole, no, ya no, ahora sí que se quede, que nos hable. Pues ese es el hambre, porque dejaron de ver a Dios de manera lejana y se les empezó a revelar Cristo, que ahí fue donde empezamos la semana anterior, y aquí le paramos porque se nos fue el tiempo, pero vamos a terminar con algunos comentarios o
o saludos, Sergio. Pues saludos nada más a Loida Mercedes desde República Dominicana, a Laura Piña desde Ciudad Juárez y bueno, algunas otras personas que se han estado uniendo a la transmisión, el licenciado Mario Flores, Norma Leticia Soto, Kevin Quiñones, entre otras, muchas otras personas que se han estado comunicando, Elizabeth Maldonado, Alberto Benítez López, Carla López, Juan Rivera, te mandamos un saludo, Juan, y pues entre otras, muchas otras personas que se han estado conectando a esta transmisión. Pues les enviamos un fuerte abrazo y moraleja, practique lo que se le ha iluminado y lo que todavía no entienda, no lo deseche, que vendrá el tiempo de que le sea iluminado también. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ellos, ¿verdad? Despedimos el programa y estamos en contacto, bendecidos.